Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Lopera, socio de eCheck Company. Quiero darles las gracias por sacar un ratico de su tiempo y compartir y responder a esta invitación a hablar de un tema que está cobrando mucha vigencia en estos tiempos de coyuntura. El tema de las transferencias de certificados. Es un tema que cobra vigencia en esta coyuntura. Las empresas se están preocupando más por el valor que reciben por sus certificaciones, por la propuesta de valor que reciben de las compañías certificadoras y de todos los actores de ese ambiente. En coyuntura, pues la gestión de riesgos es vital y el no perder el impulso que se traía y seguir trabajando en el enfoque de certificación sin dejar vencer los certificados y probablemente buscando alternativas de partners, de proveedores que se ajusten a esta nueva realidad y que tengan una propuesta de valor adaptada, es muy importante. Entonces hemos querido en este segundo webinar check traer este tema a consideración. El tema lo va a presentar Diego Jaramillo, socio de eCheck, quien es especialista en gestión de riesgos. Y nada, por favor, las preguntas a medida que vayan surgiendo, consignarlas en el chat y al final vamos a tener unos 10 minutos para, para contestar estas preguntas y seguir intercambiando sobre el tema. De nuevo, gracias por estar acá con nosotros. Y Diego, adelante, por favor. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Muchas gracias. Este es un tema, como dice Sergio, bastante actual, de coyuntura. Lo hemos llamado transferencia de certificados. Y vamos a empezar con los temas que vamos a abordar en esta charla. Vamos a repasar un poco la relación de satisfacción de cliente y valor por dinero. Este es un tema que está cobrando mucha importancia porque digamos que las compañías en este momento están focalizándose en digamos, en el valor que dan sus inversiones a lo largo del tiempo y están mirando con lupa todas las inversiones que hacen en todos los ámbitos, incluyendo las inversiones que hacen en los ámbitos de calidad y sobre todo también se están fijando mucho con quién asociarse a la hora de certificar sus compañías, a la hora de elegir un socio para certificación. Después vamos a ver exactamente qué es una transferencia de certificados, cuándo los certificados son elegibles para ser transferidos y una lista de chequeo general que tenemos para las transferencias de certificados. Las transferencias de certificados dependen digamos, un poco de las compañías a las cuales se va a transferir el certificado, pero en general todas tienen un trasfondo similar. Y al final vamos a ver cómo podemos ayudar en esta coyuntura. Bien, empecemos con el concepto de valor por dinero en un ambiente de certificación y el concepto de satisfacción de cliente. Cuando una empresa está satisfecha con su certificado, con su certificadora y con el proceso de generación del certificado en general, pues bueno, cuando tiene oportunidad en todos los puntos de su relación comercial, oportunidad en la entrega de propuestas, oportunidad en la ejecución de la auditoría, oportunidad en la entrega del informe de auditoría y sobre todo oportunidad en la entrega del certificado. Esto pues es muy importante porque como ustedes se podrán imaginar, a veces los certificados son necesarios, por ejemplo, para apalancar exportaciones o son necesarios, por ejemplo, para participar en una licitación. Entonces, todo lo que tiene que ver con oportunidad en esta cadena de intercambio con una certificadora es muy importante. El otro concepto de valor por dinero y satisfacción de cliente en un ambiente de certificación tiene que ver con la disponibilidad. Disponibilidad sobre todo de los auditores en las fechas correspondientes. Cuando se hace una auditoría de certificación, la ventana de tiempo no es muy grande. Normalmente la ventana de tiempo es de un mes, máximo 2 meses, y aquí a veces hay que batallar con la disponibilidad de los auditores.
Entonces, es muy importante que las compañías de certificación tengan disponibles auditores que tengan los códigos NACE adecuados para certificar la empresa y que tengan la disponibilidad de tiempo en la ventana de tiempo que tiene la compañía para certificarse. Sobre todo, por ejemplo, una de las tendencias actuales es que se requiere o cada vez se necesitan más la disponibilidad de los auditores locales. Claro, hoy día se están haciendo algunas auditorías remotas, pero muchas de las normas requieren por lo menos un componente de su auditoría de forma presencial, no solamente remota. Entonces, el tema de disponibilidad de los auditores es clave, pero también disponibilidad del equipo administrativo, disponibilidad, por ejemplo, del equipo que revisa los informes de auditoría, disponibilidad del equipo, por ejemplo, de schedulers, el equipo de personas que hace el agendamiento de auditoría y disponibilidad también del equipo técnico que revisa la validez del paquete de auditoría. Entonces, estamos hablando de disponibilidad de la empresa certificadora a todo nivel. Bien. El otro concepto importante en el tema de satisfacción de cliente es la exactitud. Los informes, por supuesto, deben ser informes de auditoría profundos que vayan digamos, con la reducción del riesgo. Entonces deben ser informes de valor agregado, informes que vayan al punto específico y a los puntos más importantes, digamos, de la matriz de riesgos de la compañía. Yo he visto muchas veces que las compañías se quejan de la falta de profundidad de los reportes de auditoría, de la falta de un adecuado muestreo de auditoría y en general de la falta de exactitud y de valor agregado de los informes de auditoría. Muchas veces con el mal sabor de boca de una auditoría muy light, muy por encima, y queda digamos, el sabor de que no se agregó mucho valor en determinada auditoría. Bien, otro concepto importante es el concepto de la validez del certificado. Estamos hablando de certificados acreditados, estamos hablando de certificados que normalmente tienen dos sellos de auditoría, el sello de auditoría y el sello de la firma acreditadora. Entonces, digamos que en este punto es muy importante que el certificado y que la certificadora estén acreditados tanto en la norma que están auditando como en el código que están. A eso me refiero con la validez de un certificado. A veces, por varias razones, una certificadora puede perder el sello de acreditación, por ejemplo, por falta de pago, por ejemplo, porque no tiene auditores disponibles o en el código NACE auditar, y por otras razones de calidad, a veces las certificadoras pierden los sellos de acreditación. Después también los recuperan si cierran, por ejemplo, las no conformidades que las acreditadoras les han puesto. Pero es muy importante estar seguros de que la certificadora, digamos, está cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos de la acreditadora y puede entregar certificados con la validez de los sellos correspondientes. Bien, en cuanto al servicio, bueno, ya había hablado un poco de esto. No solamente un servicio de certificación se da cuando el auditor visita a la compañía. El servicio de certificación se da desde mucho antes, desde la elaboración de la propuesta de certificación, el agendamiento de la auditoría, desde la solución a dudas, por ejemplo, sobre la propuesta o sobre la forma de recibir la auditoría, hasta, digamos, las fases posteriores a la entrega del informe de auditoría, la entrega del certificado y las posibles revisiones de apelaciones o dudas que una compañía pueda tener en relación con el informe de auditoría o con las no conformidades levantadas. Entonces, digamos que el servicio es un servicio integral
y no solamente es el servicio de los días de auditoría en sí. Y por último, por supuesto, está el precio. El precio, digamos, cada vez está más comoditizado. El precio de una certificación, digamos que tiende a la baja en general, no solamente por la competencia, sino por la comoditización del servicio en algunas normas. Por ejemplo, en la norma ISO 9000 el servicio está bastante comoditizado. No pasa en otras normas un poco más especializadas, como la ISO 50000, por ejemplo, la de gestión energética, pero en general, digamos que sí es un factor importante el precio del servicio, que está muy ligado también, eh, digamos, a la disponibilidad de auditores, locales, por ejemplo, y está pues muy ligado, digamos, a las otras variables que acabo de tocar en relación con la satisfacción del cliente y el valor por dinero. Muy bien. Sergio, ¿quieres agregar algo en este slide? Sí, gracias, Diego. Sí, algo muy importante que hay que entender es que todo está cambiando con la pandemia y lo está haciendo a velocidades muy rápidas. Básicamente, las necesidades de las empresas y el apoyo que necesitan de los proveedores alrededor de las certificaciones está cambiando. Como decía Diego, hoy la nueva realidad con las restricciones que tenemos obliga a diferentes modalidades de auditoría, a apoyarse más en tecnología, pero cada empresa o cada sector tiene unas necesidades específicas para responder al desafío competitivo que enfrenta. Eso hace que la propuesta de valor de todos los proveedores en esta cadena deba evolucionar. Entonces, para los que son hoy consultores, auditores, tienen que posicionarse mucho más que nunca en el lugar del cliente, hablar con él, ver qué es lo que necesita. Incluso lo que hemos visto en estos meses es que las normas que se están demandando son muy distintas hoy a las que se venían trabajando antes de la pandemia. Y en un horizonte de 6 meses eso va a seguir evolucionando, porque las exigencias legales muchas llegaron para quedarse y la evolución que se tenga en esas exigencias hay que reaccionar rápidamente. Entonces, toda la propuesta de valor debe responder a las necesidades del cliente, debe ser ágil, debe tener un impacto sobre el resultado económico del negocio, o sea, ya nos podemos olvidar cada vez más de que esto se hace por cumplir o para cumplir un requisito en un proceso de licitación, sino el cliente va a invertir en esto en la medida que obtenga un resultado en este entorno competitivo que está muy cambiado. Entonces, en ese sentido hay un gran cambio. Y obviamente yo agregaría que, y ustedes pueden ser conscientes de ello, que en la región las certificadoras también se están reagrupando. Algunas han quebrado, algunas se han contraído, algunos nuevos actores están llegando a la región. Entonces, hay una serie de cambios que hace que la opción de transferencia cobre vigencia. Entonces, es muy, muy importante el tema, que es un tema que históricamente nos desafiaba. Dale, Diego. Ok. Muy bien. Sí, digamos que el costo de no certificarse prácticamente es el mismo costo de oportunidad de una compañía. Es el costo, por ejemplo, de repetir una auditoría. Suena un poco extraño, pero a veces las firmas certificadoras tienen que repetir auditorías porque, por ejemplo, el auditor no tenía capacitación suficiente en el código NACE que estaba auditando, o porque las fechas, por ejemplo, no cuadraban con la producción de la compañía, y bueno, por diferentes tipos de motivos, un escenario que nadie quiere es repetir la auditoría, pero pasa. Lo mismo sucede con la auditoría no efectiva. A veces, digamos, las firmas de acreditación identifican que las auditorías no son efectivas porque, por ejemplo, el auditor líder no tenía experiencia suficiente en el código que estaba auditando y bueno, pues invalida la auditoría. Ese es otro escenario, digamos, que no es aceptable. O, por ejemplo, certificados no válidos. Como decía en el slide anterior, los certificados tienen que ser
expedidos por compañías certificadoras que no estén suspendidas, por ejemplo. Y a veces pasa que expiden certificados aunque están suspendidas. Entonces, estos son certificados no válidos. Bueno, ya habíamos hablado un poco del sobrecosto. A veces es necesario traer auditores foráneos, por ejemplo, para auditar en Latinoamérica. Entonces, pues digamos que esto en general es un sobrecosto, aunque ahorita en pandemia las auditorías remotas están cada vez más en boga, pues cada vez más también estamos teniendo auditorías face to face, auditorías físicas. Y bueno, por supuesto hay que tener en cuenta el costo de traslado de los auditores. Bien, eh, otro concepto relacionado con el costo de oportunidad es el tema de tener la disponibilidad de los certificados a tiempo. Ustedes saben que las licitaciones, por ejemplo, tienen ventanas de tiempo restringidas y si no tenemos los certificados listos y las compañías no tienen los certificados listos para ser presentadas en una licitación en determinado periodo de tiempo, pues simplemente quedan por fuera de la licitación. Y lo mismo pasa con exportaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de exportaciones de una empresa de alimentos, pues estamos hablando de, de, de productos que se pueden echar a perder con el tiempo, por ejemplo, dentro de un container. Entonces, el tema de la oportunidad y de tener los certificados disponibles a tiempo, pues cada vez cobra más importancia, sobre todo en algunas industrias más que en otras, por ejemplo, en la industria de alimentos. Bien, y también, por ejemplo, el tema de hacer auditorías en diferentes normas, pero de forma aislada y no de forma empaquetada, digamos, multinorma, puede ser un sobrecosto. Esto pues es también costo de oportunidad. Eh, Hay una tendencia actual hacia realizar auditorías multinorma para poder, digamos, auditar con una sola visita del equipo de auditoría varias normas y también auditorías multisite. Bueno, esto también depende de la estrategia de certificación de las compañías, pero normalmente, digamos, hay un ahorro en duración de auditorías cuando se hacen auditorías multisitio versus cuando se hacen por sitios independientes. Entonces, en esta época, digamos, de gran estrés económico, pues sí se ve una tendencia hacia las auditorías multinorma y también multisite, con el objetivo no solamente de ahorrar dinero, sino también pues de tener unos sistemas de gestión más manejables desde un punto central. Resumiendo un poco, pues el costo de no certificarse pues impacta directamente en una menor competitividad de la compañía en el sector en el que se mueva. Muy bien. Sergio, ¿algo más? Sí, yo agregaría algo que me parece importante, es digamos, dejar de hacer los certificados en la coyuntura es la peor decisión. Nosotros vemos que las exigencias en la coyuntura se van a aumentar y que sea en un conjunto nuevo de normas o en las normas tradicionales, es la gestión de riesgo utilizando estas herramientas la que va a hacer la diferencia en las compañías. Obviamente lo que van a querer las compañías es más valor por el dinero y que los actores y los proveedores en esta cadena se acerquen y tomen conciencia del desafío caso a caso, sector por sector, y respondan de manera debida, que lo hagan de una manera menos rígida, que es lo que tradicionalmente ha pasado. En ese sentido, hoy las empresas, muchas están buscando en la región el mejor partner para retomar sus procesos de certificación o recertificación. Y ahí se evalúan diferentes conceptos. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que las exigencias van a seguir en aumento. La gestión pandémica y la gestión de ese riesgo obliga a apalancarse en todas estas normas, incluso en normas nuevas propias o en una combinación de ellas, que va a permitir entonces a la compañía pues seguir hacia adelante. Entonces, ahí es una gran oportunidad para todos y es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, es como una redefinición, lo que conocimos se está redefiniendo
y apunta que para reducir los costos y simplificar todo ese flujo de trabajo, es sí o sí obligatorio tener una plataforma digital que permita sincronizar a los diferentes actores. Entonces es muy común no solamente hacer hoy análisis de brecha apalancadas en una plataforma tecnológica, sino que esa plataforma tecnológica sea tomada por el cliente para continuar un proceso de auditoría interna. Eso antes era un poco impensable, lo cual habla de que puede haber una plataforma intermedia que permita ese intercambio, tanto en el ejercicio de análisis de brecha como hacia adelante en lo que sería el proceso de auditoría interna o incluso de certificación. Entonces hay una serie de oportunidades, pero nosotros vemos que todo está cambiando. Adelante, Diego. Sí, Sergio, tocaste un tema en relación con la multinorma. Cuando estamos hablando de multinorma, no solamente nos referimos, por ejemplo, a una auditoría de ISO 9, 14 y 45.000. Estamos hablando de que en este momento de pandemia, estamos viendo algunos empaquetamientos un poquito exóticos, por ejemplo, ISO 9000 más OSHA 3992, que es, digamos, la norma antipandemia o la de gestión de pandemia. O, por ejemplo, ISO 45000 más OSHA 3992. Entonces, ese tipo de empaquetamientos que no se veían antes, ahora sí los estamos viendo. Bueno, continuemos. Una transferencia de certificados implica mover un certificado vigente de una entidad certificadora acreditada a otra en cualquier momento del ciclo de certificación. Esto es muy importante. La mayoría de las compañías, digamos que trabajan con ciclos de certificación trianual y digamos que pierden un poquito el foco de que una certificadora es un proveedor más que debe estar evaluado periódicamente, no solamente al final del tercer año, sino durante todo el ciclo de certificación. Entonces, realmente una certificadora es un proveedor más que tenemos que evaluar periódicamente, y toda empresa tiene el derecho a transferir su certificado vigente sin plazos forzosos ni sobrecostos en cualquier momento del ciclo de certificación, por ejemplo, en un seguimiento, por ejemplo, a los 6 meses o, por ejemplo, al año y medio. Entonces, realmente en cualquier momento del ciclo de certificación, que lo vamos a ver ahora, más adelante, una compañía tiene el derecho a transferir su certificado y sin sobrecostos. Bien, vamos a ver acá más en detalle cómo es el ciclo de certificación. Aquí tengo un ejemplo de las normas más comunes, ISO 9, 14 y 45.000, por ejemplo, porque hay otras normas que tienen ciclos anuales. Por ejemplo, algunas normas del sector alimentos tienen ciclos anuales, pero vamos a centrarnos en un ciclo de certificación, por ejemplo, de 3 años. Normalmente, este ciclo de certificación comienza con una preauditoría, que es una auditoría opcional previa al ciclo formal de certificación. Digamos, es una auditoría offline. Básicamente es una revisión documental, muy parecido a un análisis de brecha. Es una preauditoría, digamos, o una auditoría, digamos, digamos, de diagnóstico. Bien, después de esta preauditoría, que es opcional, viene ya la auditoría de certificación, que normalmente tiene 2 fases. La fase 1, que es documental, y la fase 2, que es una auditoría ya de campo, que se da con una duración que depende del tamaño y la complejidad de los procesos a auditar. La fase 1 es documental y la fase 2 sí es de campo. Ahí el auditor básicamente hace un muestreo y hace un recorrido de procesos, digamos, río abajo o río arriba, y bueno, digamos que va verificando el cumplimiento de la norma correspondiente. Esa es una auditoría de certificación. Después, normalmente a los 6 meses o al año, vienen las auditorías de seguimiento, que también son llamadas auditorías de vigilancia, y normalmente estas auditorías tienen, digamos, una periodicidad, como les decía, semestral o anual, y se realiza por 2 años. Entonces, por ejemplo,
seguimiento año 1 y seguimiento año 2. Ya en el tercer año viene la auditoría de recertificación. Bueno, en la auditoría de recertificación, en el ejemplo que tenemos de los 3 años, se hace una auditoría que normalmente corresponde a una duración de 2/3 partes de la auditoría de certificación, 2/3 partes del tiempo de la auditoría de certificación. Estos son auditorías que se hacen como para reiniciar el ciclo de auditoría. Y cuando la compañía pasa, digamos, formalmente el proceso de recertificación, el certificado se renueva por otros 3 años y vuelve, digamos, a reiniciarse el ciclo con una auditoría de seguimiento, después con la siguiente auditoría de seguimiento y después con la siguiente auditoría de recertificación. Entonces estamos hablando normalmente de un ciclo de certificación de 3 años. Sin embargo, la transferencia del certificado se puede hacer después de la fase 1. O sea, se puede hacer durante la fase 2, se puede hacer en una auditoría de seguimiento, se puede hacer antes de una auditoría de recertificación. En realidad se puede hacer en cualquier momento del ciclo de certificación, por supuesto, después de la fase 1, después de la fase 2, después de que esté certificada la compañía. Entonces, este es el mensaje. El mensaje básicamente es que la transferencia de certificado se puede hacer en cualquier momento del ciclo de certificación. Bien. Repasemos un poco cuáles son los diferentes estados de un certificado. Bien, un certificado Diego, puede un estar... comentario. Sí, Diego, te interrumpo un adelante. segundo. Si puedes regresar al slide anterior. Sí, por supuesto. Uno de los cambios que se está dando hoy en la coyuntura es que las compañías buscan que este ciclo se simplifique, se vuelva algo ágil y que esté apoyado en una sola plataforma de tecnología idealmente, que pueden usar varios actores, porque eso acorta los tiempos y permite que esas, digamos, esas listas de verificación, esas no conformidades, esas oportunidades de mejora se resuelvan más rápido y pueda yo manejar un sistema de alertas tempranas. Incluso esa misma metodología permitiría resolver temas como inspecciones, etcétera, para que al final tengamos un impacto real sobre los procesos y sobre el resultado. Entonces, ya el reto es ver este ciclo como algo que se puede digitalizar y que va a tener diferentes actores que pueden interactuar sobre una misma plataforma y no tener esas segmentaciones históricas que a veces dificultan, digamos, la gestión del ciclo. Eso es uno de los puntos, llamémoslo, de transformación digital que se está acelerando y tiene que ver con la forma como los clientes quieren hoy manejar este tema. Más simple, más con un gran repositorio de información, con que se pase fácilmente de una auditoría externa a una auditoría interna y que los resultados, digamos, de los procesos de certificación y de recertificación y todo eso se pueda gestar en un único repositorio, de manera que si ya para una compañía de cierto tamaño que maneje multisitio, multinorma, y si le sumamos requerimientos locales, resoluciones, etcétera, no solo las de pandemia, sino de todas las demás, pues es algo que va a requerir, digamos, una mayor gestión. Pero si existe una única plataforma, el tema se va a simplificar. Adelante, Diego. Muy bien. Bien, estábamos repasando un poco cuál es el estado de un certificado. Un certificado puede estar vigente, suspendido o cancelado. Un certificado vigente, pues el certificado expedido por una firma certificadora que está acreditada en los códigos de industria pertinentes y que está dentro de un rango de fechas vigentes. Esto parece muy obvio, pero a veces lo que es obvio no funciona como debe ser. Hemos visto en el mercado certificados expedidos por certificadoras que están acreditadas en unos códigos, pero no en otros, y que están expidiendo certificados sobre códigos que no tienen vigentes en su acreditadora. Recordemos que la acreditadora es la entidad que audita a la certificadora y que le permite, digamos, le da el derecho a entregar certificados válidos. Entonces, bueno, un certificado vigente es aquel expedido por una certificadora que está acreditada en los códigos NACE, propios de los procesos que están siendo auditados. Bien,
¿Qué es un certificado suspendido? Un certificado suspendido, digamos, es un certificado que puede estar de común acuerdo suspendido con el cliente eh, por alguna razón, por ejemplo, porque las personas que están manejando el sistema de gestión de calidad están cambiando dentro de la organización, eh, o porque, por ejemplo, hay stand-by, estamos hablando de la pandemia, por ejemplo, no hay producción, entonces se podría suspender un certificado de común acuerdo con la compañía, o porque el sistema de gestión de calidad ha dejado de cumplir con un requerimiento crítico, o porque, por ejemplo, la compañía no ha dado respuesta a no conformidades del informe de auditoría, o porque no se ha podido realizar una auditoría en tiempo y forma, o porque hay incumplimiento de pagos hacia la firma certificadora, o un uso inapropiado de la marca por parte del cliente de la certificadora. Recordemos que los sellos de certificación y los certificados tienen unas normas muy detalladas en cuanto al uso de la marca. Por ejemplo, si estamos hablando de certificación de procesos, el sello de la certificación no puede estar en una caja de un producto, porque no estamos hablando de certificación de productos. Entonces, hay muchas razones por las cuales un certificado puede estar suspendido. Bien, y también un certificado ya puede estar cancelado. El certificado está cancelado también puede ser de forma voluntaria o porque ha sido suspendido y no se ha resuelto la causa de su suspensión oportunamente. Digamos que ahí se da la calidad del certificado cuando está cancelada. Entonces, por supuesto, nosotros podemos ayudar a una compañía a hacer una transferencia de certificados cuando el certificado está vigente. También hay digamos, ciertas eh, ocasiones en las que se podría eventualmente hacer una transferencia de un certificado que ha sido suspendido, pero por razones muy específicas. Estas son excepciones. Por ejemplo, cuando un certificado ha sido suspendido por el tema de COVID, eh, o cuando ha habido fuerza mayor, por ejemplo, eh, hay un desastre natural y los auditores no pueden ir en las fechas de auditoría a hacer una auditoría a una planta que está ubicada en un sitio remoto, cosas así, pero, pero en general, digamos que son las excepciones. Normalmente solo se pueden transferir certificados vigentes de una certificadora a otra. También hay variaciones dependiendo de la norma. Digamos que hay algunas normas un poco más requisitosas que otras para permitir una transferencia de certificados. Esto se da con las normas de alimentos, esto se da con las normas del sector automotriz, del sector aeroespacial y algunas otras normas, digamos que tienen algunas variaciones y tienen unas reglas muy específicas eh, para poder hacer transferencia de certificados. Normalmente hay que involucrar, digamos, a la entidad dueña de la norma, por ejemplo a BRC, por ejemplo a la IATF y por ejemplo, digamos a compañías que están, digamos, fungiendo como terceros en, en la cadena de valor de la certificación. Recordemos que no solamente tenemos a la certificadora, al cliente y a la acreditadora, sino que también tenemos a los dueños de las normas, por llamarlo así. Bien, aquí simplemente recordemos que la certificadora es auditada por la acreditadora y también tiene que cerrar sus propias no conformidades. Entonces, una certificadora puede estar también suspendida porque no ha cerrado las no conformidades que una acreditadora le ha, le ha encontrado, digamos, en su informe de auditoría. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta también que la certificadora pues tiene que estar, eh, no puede estar suspendida para poder emitir los certificados en tiempo y forma. Sergio, ¿algún aporte adicional? Sí, yo agregaría que lo que uno con transferir certificados es un derecho que tienen las empresas.
pero digamos que también en el ejercicio de buscar la mejor opción y ver si se cumplen los requisitos para transferir, hay también una serie de riesgos. Entonces, nosotros lo asociamos mucho a seleccionar el mejor partner, porque si yo estoy buscando cambiar, por las razones que sea, algunas de las cuales mencionaba Diego, y más en esta coyuntura donde ha habido dificultades realmente para que muchas compañías certificadoras han desaparecido o están reorganizándose, y hay, digamos, entre comillas, una desatención y un reacomodo. Entonces, es esa gestión en la que hay que trabajar buscando la mejor opción y buscando la mejor opción para las necesidades actuales y para esta nueva realidad en el contexto de las normas que se deben trabajar y obviamente pues gestando los riesgos. Entonces no es salir de un mal proveedor para ir a otro peor, sino por supuesto es buscar la mejor opción y catapultar a esto a otro nivel, es buscar un partner que nos acompañe con una propuesta de valor adecuada. Entonces, sí, lo que refleja este slide y la explicación de Diego es que sí hay riesgos, pero son riesgos que se pueden gestar y seguramente pues con el apoyo adecuado. Adelante, Diego. Sí, Sergio, antes de pasar a la siguiente gráfica, quiero comentarles que hicimos un sondeo pues reciente en las redes sociales, preguntando si las compañías estarían buscando una transferencia de certificados. El 35% contestó que sí, es mucho. El 57% contestó que no y el 8% contestó que quiere más información. Entonces, pues estamos viendo que prácticamente 35 más 8, 48, perdón, 43, el 43% de las compañías pues tienen algún nivel de insatisfacción con su certificación actual y estarían eventualmente escuchando o queriendo transferirse o buscar un cambio de certificación, cambio de certificadora, una transferencia de certificado. Muy bien. ¿Cuándo un certificado es elegible para ser transferido? Ya lo habíamos visto. Cuando la certificadora actual está acreditada y no está suspendida en el código de auditoría, correspondiente, y cuando el certificado está vigente. Como les decía, hay algunas excepciones, pero en general esta es la regla. La regla fundamental es que la acreditadora no esté, la certificadora no esté suspendida, esté acreditada y que el certificado esté vigente. Bien. ¿Cuál es la lista de chequeo global? Digamos, esta es una lista de chequeo que tiene algunas variaciones dependiendo de cada norma particular, pero en general, digamos que se utilizan estos 9 pasos para poder hacer una transferencia de un certificado. Lo primero es obtener el certificado vigente y el audit pack del ciclo, o sea, todo lo que es el paquete de auditoría del ciclo. Normalmente, digamos que nosotros como firma de consultoría independiente pedimos todo el paquete de auditoría de todo el ciclo. Hay certificadoras que solamente piden los reportes de las últimas 2 auditorías, pero digamos que nosotros preferimos pedir todo el audit pack del ciclo de la auditoría actual. Bien, el segundo punto de la lista de chequeo es asegurarse de que todas las no conformidades han sido cerradas por la certificadora anterior. Entonces, que no se tienen no conformidades, digamos, pendientes de ser cerradas. Que ha habido un análisis de causa raíz y que, digamos, las no conformidades levantadas en la última auditoría han sido resueltas. Otro punto muy importante es revisar las quejas de los clientes. Similar al punto anterior, hay que asegurarse que las quejas de los clientes han sido gestionadas, que se tiene evidencia de esta gestión y que no se tienen quejas significativas que estén, digamos, vivas. El otro punto es que los compromisos con los entes regulatorios estén al día. Vemos que en un ambiente de certificación no solamente estamos hablando de la certificadora, la acreditadora y el cliente,
sino que estamos hablando de los clientes, estamos hablando de las entidades de gobierno, estamos hablando de los dueños de los esquemas, o sea, hay muchos involucrados y también estamos hablando de los entes regulatorios de gobierno. Entonces, tenemos que asegurarnos que no hay compromisos, digamos, que tengan que ver con el sistema de gestión que no estén al día en relación con el certificado. Dependiendo de cada caso, en el próximo punto, tenemos que verificar que los anexos externos, verificar los anexos externos y notificar a entidades, por ejemplo, entidades de gobierno, verificar, por ejemplo, si estamos hablando de una auditoría del sector automotriz, que tenemos todos los papeles al día con la IATF, o si estamos hablando de auditorías de medical devices, lo mismo, y tenemos que verificar cuáles fueron los auditores que hicieron las últimas auditorías y los clientes de este cliente. En algunas normas, como les decía, tenemos que focalizarnos sobre todo en verificar que los auditores que hicieron la auditoría anterior tengan los códigos correspondientes de industria y que el cliente, digamos, que tiene los códigos de partes, por ejemplo, del sector automotriz, bien clasificados para poder avisar, digamos, a una entidad como IATF el estatus de esta transferencia de certificados. En este quinto punto, básicamente lo que tenemos que asegurarnos es que estamos notificando a todas las entidades que están relacionadas con el certificado que se va a hacer esa transferencia del certificado. El otro punto tiene que ver con contactar y notificar a la certificadora actual. A veces, como ustedes se podrán imaginar, este es uno de los puntos complicados, pero las certificadoras, todas, digamos que tienen la obligación, por normas de acreditación, la obligación de facilitar cualquier transferencia de certificado. Bien, el séptimo punto que vemos acá tiene que ver con que la nueva certificadora tenga disponibilidad de auditores calificados y agendas disponibles para llevar a cabo la auditoría en tiempo y forma. Recuerden que aquí estamos gestionando una ventana de auditoría que tiene que asegurarse para poder, como decía Sergio, para poder garantizar que el certificado no se vence. Entonces, tenemos que poder lograr hacer la auditoría en tiempo y forma dentro de la ventana de tiempo que se tiene en el ciclo de auditoría. El punto 8 tiene que ver con la gestión de la propuesta de la auditoría de transferencia, porque digamos que la nueva certificadora debe emitir formalmente una propuesta de auditoría de transferencia y conducir la auditoría de transferencia. Entonces, como ven, digamos que son puntos que tienen componentes técnicos, no son complejos, pero sí son requisitosos, o sea, tenemos que asegurarnos, digamos con lupa, que cada punto esté bien cerrado y tenerlo debidamente documentado. ¿Algo adicional, Sergio, antes de pasar a la siguiente lámina? Sí, yo creo que hay un componente fundamental que es la selección del nuevo proveedor y obviamente que responda con una propuesta de valor adaptada a ese nuevo perfil. Y es como cualquier proceso, ¿no? Hay unos temas técnicos que me deberían permitir garantizar que voy a obtener y voy a resolver la problemática que tengo actualmente con el proveedor actual, ¿no? Y que incluso voy a tener más agregación de valor de cara a la nueva realidad. Entonces, todo eso pasa en muchas de las ocasiones por incorporar tecnología, pero también en tener acceso a auditores especializados por sector, a adicionar valor en diferentes componentes, tanto técnicos como de gestión. Entonces, en realidad estamos buscando un nuevo proveedor que responda a los nuevos desafíos de la coyuntura y que resuelva, digamos, los aspectos negativos por los cuales decidí hacer la transferencia. Adelante, Diego. Sí, bueno, como les decía,
esta es una lista de chequeo genérica. Dependiendo de cada norma, la lista de chequeo varía un poco. Por ejemplo, para hacer una transferencia de certificado de un certificado de inocuidad alimentaria, pues parte de lo que se pide, aparte del manual de calidad, es el análisis de peligros. Y bueno, en algunas otras normas se pide, por ejemplo, la matriz de riesgos. Y bueno, dependiendo de cada norma, hay unos documentos adicionales que se deben solicitar. Pero en general, digamos que esta es la lista de chequeo, digamos el mapa de ruta para poder hacer una transferencia de certificado. Bien. eCheck, ¿cómo puede ayudar a las empresas en esta transferencia de certificados? Pues lo primero, somos una firma de consultoría independiente. Somos independientes y podemos ayudarles a evaluar la certificadora que mejor se ajuste a sus necesidades. ¿Qué significa esto? A la certificadora que tenga, por ejemplo, presencia suficiente en la región, que tenga los auditores, digamos, calificados para hacer las auditorías en los códigos NACE correspondientes, que tenga la presencia geográfica y, digamos, que esté en capacidad de aceptar esta transferencia de certificado. Normalmente hay que hacer una visita pretransferencia de certificado, bueno, aunque podría ser remota, dependiendo de la complejidad de los procesos, habría que hacer la visita de transferencia o no. Como les decía, se puede hacer remota. Lo mismo que hay que hacer una revisión del paquete de auditoría que les explicaba en el slide anterior. Y digamos que en el mejor de los casos, lo más recomendable acá es hacer una preauditoría. En cualquiera de estos servicios podemos ayudarles a hacer la visita pretransferencia o hacer una revisión de paquete de forma remota o incluso hacer una preauditoría. Y lo interesante acá es que estamos utilizando tecnología de punta, como decía Sergio hace un rato, estamos utilizando software para hacer análisis de brecha, para hacer autodiagnósticos, y esto lo podemos hacer para cualquier norma. Por ejemplo, para ISO 9000, 14000, 45000, 50000, para hacer, por ejemplo, auditorías multinorma. Como les decía, ahorita están poniéndose de moda las auditorías que mezclan, por ejemplo, ISO 45000 con OSHA 3992, que es la antipandemia, o las auditorías trinorma típicas de 9, 14 y 45000. Y bueno, pues mientras más utilicemos software de última generación para hacer esta revisión, para automatizar estas listas de chequeo, pues más fácilmente vamos a poder llegar a fortalecer el sistema de gestión de calidad de sus empresas. Este software no solamente sirve para hacer, digamos, análisis de brecha, autodiagnóstico, sino también auditorías internas y más adelante gestionar los resultados de las no conformidades y oportunidades de mejora. Bien. Aquí hay una buena noticia. Digamos que tenemos a disposición de ustedes la elaboración de un diagnóstico inicial gratis, una consulta inicial para analizar su caso. Como vemos, este es un tema que hay que analizar caso a caso, la posibilidad y la conveniencia de hacer una transferencia de certificados. Entonces, con gusto, podemos hacer un diagnóstico inicial para ver qué tan factible es y qué tan conveniente es hacer una transferencia de certificado caso a caso. Sergio, ¿quieres agregar algo? No, básicamente invitarlos a visitar nuestra página www.ichecknet.com y ahí encontrarán una ventana emergente en la cual ustedes pueden inscribirse y los estaremos contactando para hacer una pequeña cita de exploración. Entonces, como dice Diego, caso a caso, la idea es que tengamos una posibilidad de hablarlo con ustedes y bueno, espero que se animen a visitar la página y a solicitar su cita. Dale, Diego. Sí, Sergio, no sé si hay preguntas en el chat. Los animo a que pregunten lo que quieran.
Estamos dispuestos a responder las preguntas. Voy a dejar de compartir la presentación en este momento. Bueno, nadie se está animando a preguntar. Yo te haría una pregunta, Diego. Si estamos hablando, para coger un caso típico, ¿cuál sería, si tuviéramos que hablar del cronograma de trabajo, para el caso de una trinorma, cuáles son los plazos que se podrían manejar desde el momento en que se toma la decisión, se sale a hacer como el sondeo y se hace todo el ejercicio formal hasta que, digamos, se habilita esa auditoría de transferencia? ¿Cuál crees tú que sería ese plazo para una trinorma, por ejemplo? ISO. Sí, Sergio. Aquí básicamente depende de cada caso. Lo que hemos visto en el pasado es que compañías que tienen, por ejemplo, ISO 9000 certificado con una compañía, ISO 45000 certificado con otra compañía, bueno, diferentes ISO certificados con diferentes compañías, lo que están buscando es, por ejemplo, una certificación trinorma de 9, 14 y 45000 con una sola compañía. Entonces, pues hay que mirarlo caso a caso porque es posible que los certificados, digamos, que no empaten en tiempo. Lo primero que hay que ver es cuál es la mejor forma de empatar en una sola auditoría, digamos, estos 3 certificados para poder obtener, pues a lo largo del ciclo. Es posible que no sea posible hacer en un solo año, digamos, esta transición, pero sí en 2 años, para poder empatar los ciclos de auditoría de cada norma. Entonces hay que hacer, digamos, una especie de ingeniería, de ingeniería de certificación, por llamarlo de alguna forma, para poder pues agregar valor en esta transferencia de certificados. Pero es una muy buena pregunta porque muchas compañías hoy día están tratando de empaquetar no solamente para ahorrar en cuanto a las duraciones de auditoría, sino también para poder tener un sistema de gestión, digamos, más controlado de una forma, de manera uniforme. Y bueno, pues hay una tendencia a tener una multinorma y también a tener multisitios. La misma problemática sucede con los sitios. Yo puedo tener 10 sitios certificados, pero en diferentes momentos de tiempo se hacen las auditorías en estos sitios. Entonces, una tendencia actual es tener un solo gran evento de auditoría multisitio para poder capturar sinergia. Perfecto, Diego, no, excelente. No veo que no se han animado a hacer preguntas. Calculo que todo está muy claro. Los invitamos a visitar nuestra página. Anímense a solicitar su cita para hacer ese diagnóstico inicial y ver la viabilidad de lanzar un proyecto de transferencia de certificados. Los estaremos otra vez invitando a futuros eventos. Pretendemos hacer un próximo evento sobre el tema de sellos, sobre el tema de sellos COVID. Y vamos a seguirles planteando escenarios para seguir intercambiando sobre lo que es la gestión de riesgos en esta nueva realidad. De parte de ICHEC, muchísimas gracias. Diego, muchas gracias. Excelente charla. Y bueno, gracias Sergio, y gracias a todos los participantes. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.